Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Rosales Beitía y en conjunto con la profesora Sara Lara de González y Arismar Marcano Montilla del Instituto Pedagógico de Caracas venimos a presentar una propuesta metodológica para la enseñanza geográfica. La pandemia del COVID-19 ha ocasionado desajustes en todas las áreas de la vida del ser humano. La educación no ha escapado a esta realidad y esto ha quedado relatado en varios de los informes de los organismos supranacionales como la ONU, la UNESCO. La transformación curricular que en el año 2015 se implementa en Venezuela en el área de educación media ha dejado varios puntos no resueltos dentro de la formación de docentes que ahora, desde el punto de vista de las ciencias sociales, o como se conoce, geografía, historia y ciudadanía, deben abordar los contenidos teóricos de estas antiguas áreas de formación. La crisis humanitaria compleja que se desarrolla en Venezuela ha puesto en jaque a muchos docentes a nivel nacional y por tanto se estima que las clases en línea obedecen a otro tipo de paradigmas muy alejados de la educación virtual. El propósito de nuestra investigación fue conocer desde la voz docente de Educación Media General de Geografía, Historia y Ciudadanía su experiencia en el manejo de las tecnologías para desarrollar las actividades pedagógicas a través de la enseñanza virtual durante los años escolares 2019-2020 y 2020-2021, que corresponden a los periodos pandémicos de educación remota de emergencia. El objetivo, por tanto, fue proponer algunas estrategias a ser implementadas por el docente como orientación para el desarrollo de la educación virtual. Estos tres tejidos temáticos giraban en función de las condiciones históricas de los grupos humanos en los espacios geográficos, las relaciones del ser humano con el espacio donde hace vida y riesgos de la comunidad en la que se vive. Una de las cosas que debemos considerar antes de iniciar la presentación de nuestra propuesta es que las ventajas del uso de la tecnología en la práctica pedagógica permiten la autonomía, fomentan el trabajo colaborativo, potencian el pensamiento crítico, incentivan la creatividad y propicia el aprendizaje innovador, real e inmersivo. Metodológicamente, esta investigación fue abordada desde una perspectiva cualitativa, haciendo uso del paradigma interpretativo a través del método hermenéutico. Por tal motivo, se realizaron entrevistas a través de Google Drive a 22 docentes de educación media del área metropolitana de Caracas, tanto de instituciones públicas como privadas. Los tejidos temáticos que se presentan en esta investigación, ya lo habíamos aclarado que son tres, y tiene que ver con las condiciones históricas de los grupos humanos en sus espacios geográficos. Somos nuestra historia y somos nuestra geografía, donde se abordan los referentes teóricos prácticos del espacio geográfico de la comunidad y su historia y la fundación del caserío, el barrio y la ciudad, que si lo vemos desde el antiguo diseño curricular, sería el aprender a conocer del espacio geográfico, elemento del espacio geográfico, el espacio geográfico rural y urbano, la definición de comunidad, definiciones de entre caserío, barrio, urbanización, pueblo y ciudad, y factores geográficos para la fundación de comunidades, pueblos y ciudades, mientras que el segundo tejido temático tiene que ver con la relación del ser humano con el espacio donde hace vida, cómo concibe el mundo un llanero en la sabana o un andino entre sus montañas, y los referentes teóricos prácticos tienen que ver cuándo, dónde y hasta dónde la extensión, el tiempo histórico. Desde el aprender a conocer del antiguo diseño curricular serían las regiones naturales de Venezuela y el tiempo geológico. El tercer tejido temático es el riesgo de la comunidad donde se vive y es donde vamos a centrar nuestra propuesta. Esto por razones de tiempo, porque creemos que al dar algunas orientaciones o al sugerir algunas orientaciones en este momento puede ayudar a los docentes a dar alguna claridad con respecto a cómo puede abordar la educación geográfica en tiempos de pandemia. Y en este tejido temático podemos observar que los referentes teóricos prácticos abordan el tema del croquis de la comunidad, la carta del barrio, planos, cartografía comunal. Es decir, desde el aprender a conocer los elementos de un mapa, lo que es un croquis, planos, los conceptos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, identificación de amenazas y recursos e inventario de amenazas y recursos. Como habíamos dicho, la investigación arrojó algunos elementos, los hallazgos, donde los docentes manifestaban, por ejemplo, en estos llamados que tenemos acá, algunas verbalizaciones de nuestros informantes, es
¿Cómo podemos abordar nosotros el tema de los riesgos en la comunidad si ni siquiera nosotros entendemos cuáles son esos riesgos? Porque hay una cosa que dice algunos documentos del ministerio que no están reflejados en esta propuesta curricular. Otra de las verbalizaciones dice que existe una dificultad para el abordaje de forma crítica reflexiva de esta temática, debido a las debilidades de comprensión lectora evidenciadas en los estudiantes. Desde hace tiempo, las condiciones educativas eran precarias. En función de ello, de estas verbalizaciones y de la interpretación que se hizo, pudimos conocer a un docente que se encontraba desasistido en cuanto a capacitación para el abordaje de los contenidos de los referentes teóricos prácticos en la educación presencial, y es una situación que se potencia ahora con el COVID-19. Por ello, nosotros hemos propuesto algunas sugerencias para que el docente pueda abordarlo desde la educación virtual. Lo primero que puede considerar el docente es que debe realizar una búsqueda en videos educativos donde se hable de la gestión de riesgo de desastres. Esto para que pueda tener claro cómo debe abordar este tipo de temáticas en sus sesiones de aprendizaje. Como primera actividad sugerimos que el docente pueda hacer uso de este video que estamos sugiriendo aquí y que se denomina Educando en la gestión de riesgo de desastres, el cual puede hacerle llegar a sus estudiantes para que ellos comiencen a visualizar o a vislumbrar qué es lo que van a abordar dentro de este referente teórico práctico. Una vez que él ha enviado por correo, la segunda actividad que se sugiere es abordar los términos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de desastres que pueden visualizar en el video anterior. Y es posible que para esta actividad los estudiantes pudiesen realizar algún resumen o establecer algunas ideas, una lluvia de ideas con respecto a qué entienden ellos por amenaza, qué entienden por vulnerabilidad y qué entienden por riesgo de desastre. Otra sugerencia que se puede hacer es realizar un foro chat donde ellos puedan compartir una tertulia, donde ellos puedan compartir cuáles son sus opiniones con respecto a estos términos. Una siguiente actividad es abordar los eventos adversos a nivel mundial, es decir, establecerle a los estudiantes que existen, de acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Riesgos de Desastres Socionaturales y Tecnológicos, para el caso de Venezuela, dos tipos de riesgos: riesgos socionaturales y riesgos tecnológicos. Dentro de los socionaturales podrían abordar algunos eventos que hayan ocurrido recientemente, como el terremoto de México, las lluvias excepcionales que han ocurrido hace unos pocos meses en Tobán, en el estado de Mérida, y desde el punto de vista de los riesgos tecnológicos, la explosión de Beirut. La intención es que los estudiantes comiencen a desarrollar esa sensibilidad ambiental, y pudiese ser que los estudiantes, a través de una publicación de un post en Instagram, luego de haber analizado e interpretado esta diferenciación, es establecer algunos criterios o algunas ideas que ayuden a sensibilizarlos a ellos mismos y a sus propias comunidades, a sus familiares, a sus personas más cercanas. Una próxima actividad pudiese ser un trabajo de campo de forma muy individualizada. Entendemos que el trabajo de campo, para que sea efectivo, debe ser realizado por el docente. Sin embargo, en tiempos de pandemia es un poco más complicado. Entonces es posible que los estudiantes puedan salir con su representante o con un adulto responsable a hacer un pequeño recorrido dentro de su comunidad, y a través de algunos instrumentos, como el instrumento de el DEPAE Colombia del año 2015, pudiesen identificar algunos elementos amenazantes, como por ejemplo alcantarillado obstruido, riesgos de postes que pueden caer, mala disposición de cableado eléctrico, casas mal construidas o mal ubicadas, débiles estructuralmente o con materiales que no son los más adecuados para las viviendas. También identificar algunos recursos. Por ejemplo, si hay escuelas o iglesias que pudiesen servir de refugios temporales en caso de ocurrencia de un evento adverso, canchas deportivas, lugares para la atención primaria de salud, si existen otros recursos humanos como
enfermeras, médicos, policías, bomberos, personas que sepan albañilería, que puedan ayudar durante todo este proceso de atención del desastre, ¿no? El docente puede hacer contacto directo con los estudiantes a través de Telegram o de WhatsApp para orientar a los estudiantes sobre cuáles son los elementos que él debe ir recopilando, indagando durante este pequeño recorrido de campo. Es muy importante que, a pesar de que esta actividad pudiese ser de forma asíncrona, el docente esté siempre al tanto de cuáles son las actividades que está realizando el estudiante para resolver sus inquietudes. Finalmente, luego de este recorrido de campo, es probable que los estudiantes puedan realizar un inventario de amenazas y recursos, es decir, identificar dentro de un croquis de su comunidad cuáles son esos elementos que pudo observar, y para ello pudiesen emplear el- la aplicación, la plataforma del Google Earth, donde se pueden cargar algunos elementos a través de marca de posición, que aparecen algunos iconos, algunos ítems que les permite al estudiante identificar dónde están los hospitales, dónde pudiesen estar las zonas de riesgo, marcar cuáles son esas zonas con mayor riesgo dentro de su comunidad y presentarlo a través de la aplicación Pick Voice, donde toman una foto, hacen una grabación a través de una nota de voz y lo pueden enviar al profesor a través de las diversas plataformas que hay disponibles para tal fin. El Classroom, el Telegram, el WhatsApp, y la intención es que ellos puedan socializarlo y compartir con los demás cuáles son los elementos que ellos han observado como amenazantes y los recursos dentro de su comunidad. Es importante reconocer que este tipo de actividades pueden abordarse empleando otro tipo de recursos. Por ejemplo, la Estrategia Internacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene dentro de su página web algunos recursos lúdicos que otorgan al docente para que éste pueda trabajar con sus estudiantes. Novelas, disculpen, cuentos y videos educativos. Pero también existen otras plataformas que le permiten a los estudiantes recuperar algunos inventarios de amenazas y recursos o cronología de eventos adversos, como por ejemplo en el caso de Desinventar, Funvisit. También pudiesen emplear las plataformas de SIGIR y la red. Es importante reconocer que en la actualidad existen diversos recursos educativos y pedagógicos que pueden ayudar a los docentes desde la virtualidad a esclarecer qué se entiende por gestión de riesgo de desastres dentro de nuestras comunidades y que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, construir ciudades resilientes, y la educación está llamada para eso. Algunas ideas conclusivas que nosotros presentamos después de nuestro trabajo es que el confinamiento debido a la pandemia generada por el COVID-19 ha traído como consecuencia para el docente un reto debido a la salida abrupta de su zona de confort y se ha visto obligado a innovar en estrategias de enseñanza a través de la virtualidad. La investigación devela a partir de las verbalizaciones profesionales la necesidad de acompañamiento para la realización de actividades de enseñanza y aprendizaje de forma remota. Esta propuesta es producto de una investigación cuyo propósito es totalmente orientador y que queda a criterio de cada docente que pueda implementarla y adecuarla de acuerdo a su propio contexto. Se indican algunas posibles actividades a realizar desde la geografía del primer año de bachillerato a través de la utilización de plataformas virtuales que se encuentran acondicionadas y que son de acceso gratuito. Se admite que existe una brecha entre la educación privada y la educación oficial, la primera con mayores recursos tecnológicos y de asistencia para el profesorado en comparación con la segunda. Y esto debido a la misma crisis que presenta nuestro país. Se reconocen las condiciones de adversidad en las cuales se ejerce la docencia en Venezuela, caracterizada por las necesidades primarias sin resolver. La invitación es a los docentes a innovar en todo este tipo de estrategias y recursos que están disponibles de forma online y gratuita para que ellos puedan acceder y generar un verdadero aprendizaje significativo. Muchísimas gracias por su atención.